Hoy vas a sumergirte en la impresionante jornada de Abraham, el hombre común que al escuchar la voz del Dios invisible cambió el curso de la historia espiritual de la humanidad. En medio de la idolatría de Ur de los Caldeos nació una promesa celestial, desafiando la razón y rompiendo las barreras de lo imposible. Y antes de comenzar esta jornada épica, quiero hacerte una invitación especial. Nuestro canal ya ha superado la marca de 600 suscriptores y estamos en camino hacia los 1000. Si amas las historias bíblicas que edifican la fe y revelan el poder de Dios, suscríbete ahora, activa la campanita y únete a este propósito de esparcir la palabra. Ahora, prepara tu corazón, porque la historia de Abraham va a transformar la manera en que ves la fe. Entre los muros dorados de Ur de los Caldeos, la vida latía bajo la sombra de los imponentes templos erigidos en honor al dios de la luna. Era una sociedad orgullosa de su ciencia, comercio y cultura, donde la fe había sido reducida a rituales vacíos y estatuas silenciosas. Pero en las profundidades de ese mundo saturado de idolatría, una voz rompió el velo de la normalidad, llamando a un hombre sencillo llamado Abram a un destino que nadie podría prever. Abram, hijo de Taré, vivía inmerso en aquella cultura de muchos dioses y muchas certezas humanas. Su vida era estable, rodeada de familia, riquezas y tradiciones consolidadas. Pero en aquella mañana silenciosa, todo cambiaría. Dios, el único y verdadero, rompió el silencio de los cielos y habló directamente al corazón de Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. El llamado no vino con mapas, garantías ni promesas fáciles, solo una orden y una promesa invisible: haré de ti una gran nación. Abram, con el corazón latiendo entre incertidumbre y valentía, reunió a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todos sus bienes. Dejó atrás la comodidad conocida, los rostros familiares y las tradiciones de su tierra natal, caminando hacia lo desconocido, confiando únicamente en la voz que resonaba en su espíritu. La jornada fue larga y ardua. Los campos que cruzaban eran vastos y salvajes, los desiertos implacables y las noches gélidas. A cada paso, Abraham y Sarai enfrentaban el peso de las dudas humanas. ¿Habremos oído bien? ¿Y si estamos equivocados? Sin embargo, la llama de la fe, aunque pequeña, los impulsaba a seguir, alimentada por la silenciosa certeza de que algo mucho mayor que ellos mismos estaba en movimiento. Al llegar a la tierra de Canaán, Abram contempló la vasta extensión desconocida ante sí. Majestuosas montañas, valles fértiles, ciudades fortificadas habitadas por pueblos extraños. Y allí, en medio de la incertidumbre y la presencia de enemigos, Dios apareció nuevamente, renovando su promesa: a tu descendencia daré esta tierra. En respuesta, Abram construyó un altar, marcando el suelo con un testimonio visible de su fe invisible. Pero la fe no eliminaba las dificultades. Pronto llegó el hambre. La tierra prometida parecía improductiva y cruel. Obligados por la necesidad, Abram y Sarai descendieron a Egipto, donde el miedo se apoderó del corazón de Abram. Temiendo por su vida, instruyó a Sarai para que dijera que era su hermana. La elección humana de manipular la verdad trajo consecuencias amargas, pero aún así, Dios intervino, protegiendo a Sarai y expulsando a Abram de Egipto con riquezas inesperadas. De regreso en Canaán, Abram y Lot prosperaron tanto que sus posesiones se volvieron demasiado grandes para compartir el mismo espacio. Surgieron conflictos entre sus pastores, y entonces Abram, con humildad y sabiduría, le dio a Lot el derecho de elegir primero. Lot, seducido por la belleza fértil de las llanuras, optó por habitar cerca de Sodoma, una ciudad brillante a los ojos, pero podrida en su corrupción. Mientras Lot caminaba hacia el esplendor engañoso de Sodoma,
Abraham permaneció en las tierras más áridas, pero con el corazón firme en la promesa divina. Y nuevamente Dios habló: «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Allí, en el silencio de tierras secas y aparentemente menos prometedoras, Abraham levantó otro altar, consagrando lo invisible por encima de las apariencias. Pero los días de calma pronto se vieron interrumpidos. Reyes vecinos se levantaron en guerra, y Lot, ahora habitante de Sodoma, fue capturado como prisionero. Al escuchar la noticia, Abraham no vaciló. Reunió a sus siervos entrenados, solo 318 hombres, y, en una audaz operación nocturna, derrotó a poderosos reyes y rescató a Lot, demostrando que la fe en Dios no lo había vuelto pasivo, sino valiente y responsable. Al regresar de la victoria, Abraham fue recibido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lo bendijo y Abraham le dio el diezmo de todo. Fue un momento silencioso pero cargado de significado eterno. En medio de reyes terrenales y riquezas humanas, Abraham reconocía que su fuente era celestial. Su victoria, su futuro, su vida, todo pertenecía al Dios que lo había llamado. Aún con tantas victorias, el corazón de Abraham seguía cargando un dolor silencioso. Seguía sin hijos. En una noche estrellada, Dios lo llamó fuera de su tienda y le dijo: «Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Bajo el cielo infinito, Dios prometió que la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas, y allí, en medio de la noche, Abraham creyó, y su fe le fue contada por justicia. Pero los años se arrastraban, y la promesa parecía tan distante como esas estrellas. Sarai, desgarrada por la espera, sugirió que Abraham tomara a Agar, su sierva egipcia, como esposa para que pudiera engendrar un hijo. Abraham cedió. Agar concibió y dio a luz a Ismael, pero la solución humana trajo conflictos, celos y amargura, anticipando que todo intento de cumplir las promesas de Dios por medios humanos solo genera dolor. Años después, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente, cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes, y renovó la promesa de que Sara, ahora también renombrada como Sara, daría a luz un hijo. Abraham cayó rostro en tierra y rió, no por incredulidad burlona, sino por la absurda maravilla de la promesa, un hijo nacido de cuerpos muertos para la fertilidad. Dios entonces instituyó la alianza del pacto. Todo varón de la casa de Abraham debía ser circuncidado como señal de la fe que corta lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Era más que un ritual, era un recordatorio físico y eterno de que la promesa no se cumpliría por la carne humana, sino por la intervención directa del Dios que crea vida donde no hay vida. En un día caluroso, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda cuando vio acercarse a 3 hombres. Reconociendo algo divino en aquel encuentro, corrió a su encuentro, se postró en reverencia y les ofreció agua, pan y descanso. En la simplicidad de la hospitalidad, Abraham recibió una de las más grandes confirmaciones. Uno de ellos declaró que dentro de un año, Sara tendría un hijo. Dentro de la tienda, Sara escuchó y rió en silencio. Era la risa de quien había sepultado sus sueños hacía mucho tiempo. Pero el Señor, conociendo el corazón humano, preguntó: ¿por qué se rió Sara? ¿Hay algo imposible para el Señor? La pregunta reverberó como un trueno espiritual, marcando el inicio de un nuevo tiempo. La incredulidad sería reemplazada por la realización milagrosa. Tras la partida de los visitantes, Abraham fue conducido a un conocimiento aterrador. Dios reveló que el clamor contra Sodoma y Gomorra era tan grande que el juicio divino se acercaba. En un gesto de intimidad sin precedentes,
el Altísimo permitió que Abraham intercediera, dándole espacio para argumentar en favor de los justos que pudieran habitar aquellas ciudades corrompidas. Con osadía reverente, Abraham se acercó a Dios. ¿Y si hubiera 50 justos, 30, 10? A cada súplica, el número disminuía, revelando tanto la ardiente compasión de Abraham como la terrible profundidad de la depravación de Sodoma. Dios escuchó cada intercesión, demostrando que, aun en el juicio, su corazón es movido por la misericordia ante la verdadera fe. Esa noche, mientras el cielo se teñía de sombras pesadas, ángeles llegaron a Sodoma y encontraron solo corrupción y violencia. Incluso Lot, el sobrino de Abraham, estuvo a punto de ser tragado por la degradación de la ciudad. Al amanecer, fuego y azufre llovieron del cielo, destruyendo Sodoma y Gomorra. Pero Dios recordó la intercesión de Abraham y salvó a Lot, demostrando que la oración de un justo puede cambiar destinos. Mientras el humo subía como el humo de un horno, Abraham contemplaba desde lejos el escenario devastado. Su corazón se oprimía no solo por la destrucción, sino por la revelación de que la justicia de Dios es tan real como su misericordia. Cada altar que Abraham había construido, cada clamor que había elevado, ahora resonaba en el eco sombrío de aquellas ciudades en ruinas. Pasó el tiempo y el silencio de la promesa parecía a veces ensordecedor. Pero exactamente en el tiempo establecido por Dios, Sara concibió y dio a luz un hijo. Abraham, con lágrimas en los ojos y risa en el corazón, lo llamó Isaac, el que ríe, como testimonio eterno de que lo imposible se había hecho realidad bajo la mano del Dios vivo. El nacimiento de Isaac no solo trajo alegría al hogar de Abraham, sino que restauró la esperanza en todo su ser. Ahora cada carcajada de Isaac, corriendo por los campos, era como un himno de victoria, recordando a todos que el Dios de Abraham no era como los ídolos silenciosos de Ur. Él hablaba, él prometía y él cumplía. Pero la jornada de la fe nunca está exenta de pruebas mayores. Un día, Dios volvió a hablar a Abraham, esta vez con una orden que desgarraba su alma. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Era la prueba final, el corte más profundo entre la confianza humana y la fe sobrenatural. Sin vacilar, Abraham se levantó de madrugada, preparó la leña y junto con Isaac y 2 siervos, partió hacia el lugar indicado. Durante 3 días de caminata, el silencio entre padre e hijo pesaba como una espada invisible. Abraham viajaba con la leña de la promesa sobre los hombros y la decisión de obedecer clavada en el pecho, sin saber cómo, pero creyendo que Dios proveería. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio de lejos el monte Moriah. Dejó a los siervos atrás y con Isaac cargando la leña sobre su espalda, subió al monte. El hijo, curioso, preguntó: «Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham, con la voz embargada por la fe y el dolor, respondió: «Dios proveerá para sí el cordero». Al llegar a la cima, Abraham construyó el altar, acomodó la leña y con lágrimas en los ojos y fe en el corazón, ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar. Cuando alzó el cuchillo para sacrificar al hijo de la promesa, el cielo irrumpió en voz: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho». Era Dios, interrumpiendo el sacrificio y demostrando que la fe de Abraham había sido llevada hasta su límite. Abraham, con el corazón desbordado, alzó los ojos y vio un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Tomó el animal y lo ofreció en lugar de Isaac. Allí, en aquel monte, Abraham declaró un nuevo nombre para Dios: «El Señor proveerá». Y hasta hoy, Moriah resuena como el lugar donde la fe y la provisión divina se encontraron en un abrazo eterno.
Dios entonces reafirmó su promesa de manera aún más grandiosa. Por mí mismo he jurado, porque has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. El pacto quedó sellado no solo por la palabra, sino por el acto supremo de fe. Abraham e Isaac descendieron del monte con pasos renovados, cargando una historia que atravesaría generaciones. Cada paso de regreso era un recordatorio silencioso de que Dios no solo promete, también sostiene en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido. La memoria de aquel día jamás abandonaría el corazón de Abraham ni de su hijo, moldeando la fe futura de todo un pueblo. Con el paso de los años, Sara partió de esta vida a la edad de 127 años. Abraham, con lágrimas en los ojos, compró una cueva en Macpela para sepultarla, la primera posesión definitiva en la tierra prometida. El dolor de la separación no apagaba la esperanza. Aquella sepultura era un testimonio silencioso de que Abraham creía en una promesa mayor, una herencia eterna más allá de la vida presente. Decidido a asegurar el futuro de su linaje, Abraham envió a su siervo más fiel a buscar una esposa para Isaac, no entre los pueblos paganos de Canaán, sino entre sus parientes en la lejana Mesopotamia. El siervo partió cargando regalos y oraciones, confiando en que el Dios de Abraham guiaría cada paso de esa misión crucial para la continuidad de la promesa. Guiado por la providencia divina, el siervo encontró a Rebeca junto al pozo, una joven de corazón generoso y fe firme. Ella aceptó el llamado y siguió hacia un futuro desconocido, tal como Abraham había hecho años atrás. Cuando Rebeca e Isaac se encontraron, el ciclo de la promesa se fortaleció. Una nueva generación estaba a punto de surgir, sostenida por las mismas manos invisibles que guiaron a Abraham. Ya avanzado en edad, Abraham vio la promesa desplegarse ante sus ojos. Isaac y Rebeca juntos, la esperanza renovada y la certeza de que su jornada de fe no había sido en vano. Incluso en las sombras de la vejez reconocía: el Dios que llama es el Dios que cumple, aunque los caminos hacia la promesa sean más largos y tortuosos de lo que el corazón humano puede entender. Finalmente, Abraham entregó su espíritu, satisfecho, a los 175 años. Murió anciano y lleno de días, habiendo visto la fidelidad de Dios en cada etapa. Fue sepultado junto a Sara, en la cueva de Macpela, no como un derrotado, sino como un príncipe de la fe. Alguien que creyó contra toda esperanza y se convirtió en padre de multitudes, de generaciones que vendrían a confiar en el mismo Dios vivo. Pero la historia de Abraham no terminó con su muerte. Su legado continuó creciendo como las estrellas que una vez contempló. Cada altar levantado, cada paso de fe dado en lo invisible, cada lágrima derramada en oración, moldearon la identidad de un pueblo separado para Dios, un pueblo que llevaría su nombre, su fe y su esperanza a través de los siglos. De generación en generación, el llamado de Abraham resonaría, una invitación a salir de la propia Ur, a dejar atrás las falsas seguridades y seguir la voz del Dios eterno. Y como un hilo dorado invisible, su jornada conectaría patriarcas, profetas y finalmente culminaría en la llegada del prometido, Jesucristo, el descendiente final a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La vida de Abraham no estuvo marcada por la ausencia de fallas, sino por la perseverancia en medio de las debilidades. Su grandeza no residía en una perfección inalcanzable, sino en la confianza continua en Dios, incluso cuando la lógica humana gritaba lo contrario. Nos enseñó que la fe verdadera es seguir adelante cuando todo a nuestro alrededor nos invita a desistir. En cada altar, Abraham dejaba no solo sacrificios, sino también pedazos de sí mismo, sus miedos, sus dudas, sus limitaciones humanas.
Cada altar era un punto de rendición y renovación, donde la voluntad de Dios se hacía más clara, más fuerte, más cercana. Así, la historia de Abraham no trata solo de a dónde llegó, sino de en quién se convirtió a lo largo del camino. Hoy, el llamado de Abraham resuena para cada corazón dispuesto a escuchar, confiar sin ver, obedecer sin entender, seguir sin saber exactamente hacia dónde. En un mundo que busca seguridad en ídolos modernos, riquezas, estatus, ciencia, la jornada de Abraham nos invita a confiar en aquel que es invisible, pero infinitamente real. Así como Abraham fue desafiado a salir de su zona de confort, también nosotros somos llamados a dejar atrás las falsas certezas y caminar en fe. Cada paso que damos en obediencia, cada renuncia que ofrecemos en amor, construye un nuevo altar en el desierto de nuestras vidas. Altares que testifican, generación tras generación, que el Dios de Abraham aún guía, aún habla, aún cumple. El Dios que prometió a Abraham es el mismo que hoy extiende sus promesas a quienes creen. No ha cambiado, su poder no ha disminuido, su fidelidad no ha vacilado. Cada estrella en el cielo aún testifica la verdad eterna. Quien cree verá la gloria de Dios, incluso cuando todo a su alrededor parezca derrumbarse. Y como Abraham, somos llamados a construir altares en las tierras áridas de nuestra existencia. Altares de fe, de adoración y de renuncia. Porque es en esos lugares de entrega silenciosa donde lo sobrenatural invade lo natural y lo imposible se rinde ante el eterno. La historia de Abraham no es solo suya, es también la invitación para que cada uno de nosotros escriba su propia historia de fe. Al mirar hacia atrás, vemos que Abraham no solo atravesó desiertos geográficos, sino que cruzó desiertos del alma, enfrentando miedos, superando dudas, venciendo imposibilidades. Y en cada etapa Dios se revelaba un poco más, como protector, como proveedor, como amigo. Cada paso de Abraham nos enseña que la fe verdadera es un viaje de revelación continua. Al final, la vida de Abraham nos muestra que no son las comodidades humanas las que definen una existencia grandiosa, sino la disposición a confiar, obedecer y permanecer. El llamado de Abraham resuena hoy más fuerte que nunca. Salir, caminar, creer, porque para quienes creen, lo imposible no es el final, sino el comienzo de todo. Así como Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos, hoy Él te llama a ti, a salir de tu zona de confort, a confiar en sus promesas incluso sin verlas, y a caminar por fe, no por vista. Porque aún hoy, el Dios que hizo nacer a Isaac del vientre muerto de Sara, es el mismo que puede transformar imposibilidades en testimonios vivos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar y seguir? Y esta fue la historia épica de Abraham, el hombre que se atrevió a creer en lo imposible y se convirtió en padre de multitudes. Una jornada que nos enseña que la verdadera fe es caminar aún sin ver el destino, confiar aún sin comprender el plan y obedecer aún cuando duele. Ahora quiero saber, ¿qué parte de la historia de Abraham tocó más tu corazón? Escribe en los comentarios. O, si prefieres, declara tu fe escribiendo: yo confío en el Dios de lo imposible. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque juntos estamos esparciendo el mensaje de la verdadera fe. Que Dios te bendiga poderosamente y hasta el próximo video.